Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Interesante las declaraciones de alguna manera que ha hecho vía Twitter Carlos Sánchez Blas, mejor dicho, los tweets en los cuales ha manifestado distintas cuestiones a nivel de información que maneja posiblemente el periodista con mejor información del Real Madrid de básquet y donde se aclaran muchos puntos. Y bueno, aquí os paso algunos de los tweets que ha dejado Carlos, pero bueno, yo al menos voy a subrayar dos cuestiones por encima del resto. Principalmente una, que el Real Madrid busca realmente un 3. Me gusta ese término que emplea Carlos Sánchez Blas de alto y multifuncional. Es decir, hablamos de un alero alto y multifuncional. Entiendo yo que sea capaz de jugar por dentro o por fuera, que tenga mano por dentro y por fuera y que sea capaz de hacer distintas cuestiones. Es decir, que tenga esa flexibilidad dentro de la pista que le permita sumar al más puro estilo Gavidec, que era ese tipo de jugador que te sumaba en distintas vertientes. Por otra parte, también importante, porque os lo comentamos en este canal ya hace tiempo, información de Madridismo al Día, Alex Tallus no se contaba con él. Ya desde hace tiempo la idea del club es que era un jugador parche, simplemente para eso, para parchear el juego interior que estaba sufriendo lesiones y problemas físicos importantes, pero la idea del club en ningún caso era contar con él, más si cabe con la casi que se da por hecha llegada de Gerson Yabusel. Y bueno, considero lo dicho, darle bomba a este tema porque no es que hablemos de un periodista por ahí perdido de la vida, sino que estamos hablando de una persona que tiene una información extraordinaria y que acierta el 99% de las ocasiones. Importante también destacar el tema de JC Carroll, que tiene una oferta para un +1, para renovar una temporada, pero que está, digamos, en un momento de reflexión. Y aquí yo pongo la incógnita, no tengo nada claro que JC Carroll vaya a continuar la próxima temporada y esto no sé si abriría una nueva posibilidad a fichar a un nuevo exterior. Pero bueno, esto ya es una paja mía, esto ya es una cuestión propia que no tengo ni la menor idea. Pero creo que sí que a nivel de estructura de plantilla, si no continuara JC Carroll, sería relevante fichar un tirador, un jugador con esas características para, digamos, tirar con celeridad, generar sus propios tiros, grandes porcentajes en el tiro de 3, que puedan correr los sistemas por él, que pueda sumar mucho en 20, 25 minutos como mucho, pero ser un jugador que asuma jugar 12, 15 o 16, digamos, pues eso, asumir el rol de JC Carroll, lo cual es arduo complicado. Yo os dejé aquí en este canal dos jugadores que creo que encajarían muy bien en esa política, uno veterano, otro más joven, Jimmer Fredette y Matt Thomas. En el caso de Matt Thomas, conocedor de nuestra liga, que jugó en Obradoiro, y Jimmer Fredette, que ha tenido bastante experiencia en la NBA y que está cogiendo pasta en China, pero que su experiencia en Panathinaikos fue, a mi juicio, realmente positiva como un escolta anotador. Vamos a ver qué es lo que ocurre con respecto a la confección del Real Madrid, pero bueno, quería subrayar estas cuestiones que había comentado Carlos Sánchez Blas en su Twitter y, bueno, analizarlas un poquito, al menos las más importantes, las evidentes de Yabusel, Williams, Gossi y Hurtel, de que van a pasar el reconocimiento médico en breve, y que en ese momento se hará oficial los fichajes, pero también importante las confirmaciones como lo de Alex Tallus que comentamos en el canal. Lo de Felipe no creo que tenga mayor importancia en el sentido de que ya se daba por hecho su retirada desde hace mucho tiempo, y se confirma también el tema de Nicola Provítola, que también en el canal os íbamos barruntando esta cuestión, aunque no era información propia. Me gustaría que dejéis opinión al respecto de todos los tweets, de todo lo que hemos ido comentando al respecto, nombres propios, protagonistas del futuro del Real Madrid. Este vídeo un poquito batiburrillo de todos estos tweets de Carlos Sánchez Blas, también un poquito comentando y analizando algunos nombres interesantes y protagonistas de la próxima temporada del Real Madrid. Y nada, chicos, seguimos aquí al pie del cañón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.